Qué lindo, hay santa convocación, gloria al Señor, a buscar el rostro del Señor. La verdad es que mientras estamos en el tiempo de gracia, eh, ese es el llamado, a depender más de Dios, gloria al Señor. No hay nada mejor que buscar una buena relación con el Señor, pues ahí es donde somos fortalecidos y donde recibimos la fuerza para vencer todas las tentaciones y las cosas que el mundo nos presenta. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Doy gracias al Señor por el privilegio que me concede de estar en esta hora, de ser un instrumento en las manos del Señor. Y doy gracias a Dios también por poner esto en el corazón del pastor. Así que, hermanos, Dios tiene una palabra para nosotros esta noche. ¿Cuántos lo creen? Y por muy sencillo que parezca, Dios siempre tiene algo que hablarnos, gloria al Señor. Dios siempre tiene algo que comunicarnos. Vamos a ir a la palabra en esta noche, gloria al Señor, y vamos a buscar en el libro de Génesis. Vamos a buscar Génesis 6, gloria al Señor, y vamos a leer el versículo 1. Aunque vamos a tomar como base el versículo 3, gloria al Señor. Vamos a tomar como base, pero para dar un pequeño contexto de lo que en realidad Dios quiere decirnos, es necesario que podamos analizar un poco el contexto, gloria al Señor, aleluya. Así vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, Génesis 1 hasta el 3, gloria al Señor. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Oiga, 120 años. Si usted analiza anteriormente, hermano, el hombre vivía cientos de años. Pero aquí, por causa del pecado, por causa de la maldad, Dios tuvo que acortar aún los días del hombre. Gloria al Señor, aleluya. Ahora vengamos en palabras de oración. Padre, te damos gracias por este momento, Señor, en el cual hemos adorado tu nombre con estas hermosas alabanzas, Padre. Te damos gracias, oh Dios, porque siempre, Señor, tú tienes aquí un remanente, Señor amado, aleluya, de personas, de instrumentos en tus manos que tú usas, oh Dios, para la alabanza, oh Dios, para que cada uno de nosotros nos unamos, Señor, a este ministerio para glorificarte y darte gloria, Señor. Y esperamos, Señor, que tú hayas recibido, Dios, todo lo que hemos traído ante ti, Señor amado, en agradecimiento, Dios mío, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. No tenemos con qué pagarte, Señor, las grandes obras, las grandes cosas que tú has hecho en nuestras vidas, oh Dios amado. Gracias por la vida, gracias, Señor amado, por guardarnos, gracias por darnos, Dios mío, salud. Gracias, oh Dios, por tu salvación que nos ha sido dada por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora te pedimos, Dios mío, que tomes control en esta hora, Padre, que uses mi vida, Dios mío. Tú sabes que yo nada soy sin ti, oh Dios amado, pero te pido, Dios, que hables a cada uno, Señor, conforme tú has dispuesto a hacer en esta noche, Padre. Glorifícate en el nombre de Jesús. Tu palabra es viva y tu palabra es verdad, oh Dios amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios amado. Amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Bendito Dios. Realmente, como digo siempre,
Es bonito cuando usted está sentado a la mesa esperando que solo le sirvan, ¿verdad? Gloria al Señor. Y más cuando le llega el olorcito a la comida tan rica, gloria al Señor. Y usted dice, wow, ya viene, gloria al Señor. Pero también es bastante duro cuando uno tiene que repartirla, gloria al Señor. Bendito Dios. Así, hermanos, vamos a ir a la palabra, gloria al Señor, en esta hora, gloria al Señor. Y vamos a meditar bajo el tema lo que los hombres no quieren. Lo que los hombres no quieren. Pero yendo al contexto de lo que hemos leído, vemos, hermano, que en los primeros versículos dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas y les nacieron hijas. Estamos hablando de lo que el plan, el propósito de Dios al crear al hombre. Él dijo que el hombre se multiplicara sobre la tierra, ¿verdad? Desde el principio Dios, ese era el plan, que el hombre se multiplicara sobre la tierra y que ellos tomaran control de la tierra, que ellos crecieran, se expandieran en toda la tierra. Por cuanto estamos hablando del principio, de las primeras personas que existieron en este planeta, gloria al Señor. Por eso ese era el plan de Dios. Pero vemos, hermano, que estamos hablando después de la caída, después de cuando Adán y Eva habían pecado en el jardín del Edén, fueron sacados del jardín del Edén por causa del pecado. Y el plan de Dios era que el hombre, hermanos, sojuzgara la tierra, pero que también se multiplicara, que creciera en ella, ¿verdad? Y vemos aquí, hermanos, cuando ya dice la palabra que cuando dice: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, oiga, y les nacieron hijas, o sea, ya iban en el propósito de Dios, iban creciendo. Oiga, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Oiga, tomaron para sí mujeres. Y usted dice, bueno, pero eso sí es normal. Aparentemente uno lo ve normal, porque claramente que para crecer usted tiene que buscar una muchacha. El varón tiene que buscar una muchacha. Igualmente la mujer tiene que buscar un varón. Aquí el contraste no es ese, pues el plan de Dios, el propósito de Dios era ese. El problema es que, oiga, y viendo los hijos de Dios, allí está la frase, allí está el común denominador, ¿verdad? El problema era, hermano, cuando vemos aquí, habían dos líneas. Y usted ve del principio cuando nacieron dos hijos a Adán. ¿Quiénes eran? Abel y Caín. Pero cuando ofrecen el sacrificio a Jehová, y Dios ve con agrado la ofrenda de Abel, ¿qué es lo que hizo Caín? ¿Usted se acuerda? Lo mató. Sintió celos al ver que Dios había visto con agrado aquella ofrenda, ¿verdad? Y viene y por celo, cuando él estaba ocupado en sus quehaceres, viene y lo mata, ¿verdad? Y lo mata. Pero Dios tenía un propósito siempre, porque el de la línea para llegar al Mesías prometido era Abel. Entonces, de Abel, Dios toma una línea siempre y toma a un hijo, otro hijo de Adán y Eva, el cual era Set, ¿verdad? El cual era Set. Entonces viene y Dios lo toma a él, pero de él toma un hijo que se llamaba Enos. Y la palabra dice que
cuando él nació, él comenzó a convocar a Jehová y comenzó a llamar al pueblo a buscar el rostro de Jehová. Y así es como Dios llevaba esa línea. Pero también acuérdese que estaba la otra línea, que era la línea de Caín. Porque Caín Dios no lo mató. Sí, Dios le dio un castigo, que iba a ser errante, que iba a andar por toda la tierra. Pero por ende, él también se iba a multiplicar, iba a crecer también. Ahora, el problema era que iba en la línea de Dios y la línea de los desobedientes, ¿verdad? Y Dios siempre ha querido tener un pueblo que sea apartado para Él solo, que le adore solo a Él. Siempre ha sido ese pensamiento de Dios. El problema aquí fue que los hijos de Enos, en este caso de la línea de Sem, buscaron hijas de la línea de los desobedientes. Vea. Y ese era el común denominador. Ese era el problema en este caso, ¿verdad? Entonces, muchos estudiosos de la Biblia creen que fueron ángeles que vieron mujeres hermosas y tomaron, pero no es así. Fueron hombres, los de la línea en este caso que hemos dicho, de Enos, ¿verdad? Entonces, y es por eso que Dios le dolió en su corazón. Vemos que cuál era la situación en este caso. Ellos habían pecado delante de Dios por causa de la sexualidad. Vimos también, la Biblia nos dice que la tierra estaba llena de violencia. Y si usted ve en el mundo actual, ¿cuáles son los pecados que sobresalen en nuestra sociedad? Si usted ve los pecados en este tiempo sexuales, es terrible, hermano. La pornografía está al alcance de los niños, que solamente toman el teléfono, que solamente toman una computadora y usted ni cuenta se da, y de repente ellos están viendo cosas que no deberían de estar viendo porque son menores de edad, son pequeños. Y eso despierta en ellos, hermano, esas cosas despierta en ellos la naturaleza del pecado. Y en los tiempos que estamos viviendo, ahora, hermano, parece normal ver un video de personas que agarran un cuchillo y comienza a clavárselo a una persona. Y lamentablemente el ser humano son los videos que más nos atraen, las películas de guerra, las películas de muerte, las películas de violencia. Pero más no nos damos cuenta que estamos siendo ministrados ahí. Y ese es el problema de nuestra sociedad. Y ese era el problema de los antidiluvianos. Gloria al Señor. Jehová advirtió en el versículo 3 que no contendería su espíritu con el hombre para siempre. El plan de Dios siempre fue que usted y yo viviéramos eternamente. El plan de Dios no era que usted viviera nomás 70, porque después, por causa del mismo pecado, bajó a 70, ¿sabe usted? Y dice la Biblia, y en los robustos serían 80.
Pero por causa del pecado, hermano, y si usted ve en la vida de las personas, yo he tenido, lamentablemente, he tenido que ver jovencitos que yo los vi chiquitos, pequeñitos, hermanos, jugando ahí. Y hasta quizás tuve yo el privilegio de darles escuela dominical. Y yo los pude ver pequeñitos. Y cuando vengo a ver, hermanos, ellos ya tienen 18 y a veces han llegado apenas a 20 años. Y de 20 años han tenido que morir por causa del pecado. Porque no obedecieron a sus padres y comenzaron a andar en cosas que no eran buenas. Se involucraron en situaciones difíciles y el pecado los llevó a que sus días fueran acortados. Y es que el pecado, hermano, es terrible. El pecado destruye. El pecado arruina al ser humano. Y por eso Dios dijo, no contenderá. Cuando dice no contenderá, si usted ve desde el Génesis 1:1, el Espíritu de Dios trabajó en la reconstrucción de la tierra, ¿verdad? Pero también el Espíritu Santo siempre trabajaba en la conciencia del hombre para que el hombre de alguna manera pudiera acercarse a Dios. Para que de alguna manera el hombre tuviera conciencia de ese Dios verdadero, de ese Dios real. El Espíritu Santo trataba con el hombre, pero el hombre le resistía. Por eso dice, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto el hombre es carne. Pero veamos, hermano, que a pesar que Dios dijo esto, vemos, hermano, que Dios le dio al hombre en aquel tiempo 120 años. ¿Para qué? Para que el hombre se arrepintiera. Para que el hombre reconociera su error. Para que el hombre se volviera. Y este tiempo le podemos llamar, ¿cómo le puede llamar usted? Amén. Periodo, tiempo de gracia. O sea que el Dios es tan grande que Dios al hombre le da una, le da dos, le da tres, le da muchas oportunidades para que el hombre reconozca su condición y se vuelva a su Dios. Porque ese es el amor de Dios. Bendito es el Señor. Pero lo más triste es que luego de rechazar la oferta de la gracia, como en los días de Noé, cuando el hombre rechaza a Dios, cuando el hombre rechaza el pregón del evangelio, cuando el hombre dice yo no quiero nada con la religión porque para él lo que estamos haciendo aquí es pura religión, no le queda más que solamente estar bajo el juicio del Dios vivo. Porque el que rechaza el evangelio, el que rechaza la palabra de Dios, dice la Biblia que la ira de Dios está sobre él. Bendito es el Señor. O sea que donde el hombre se mueve, donde el hombre va, donde quiera que el hombre anda, si no está en las manos de Dios, hermano, está bajo la ira, bajo juicio. Y eso es lo triste. Veamos Génesis 6:3, gloria al Señor. 6:13, perdón. Veamos qué nos dice, gloria al Señor. Dice la palabra. Dijo pues Dios a Noé:
he decidido el fin de todo ser. Porque la tierra está llena de ¿qué? Violencia. A causa de ellos, y aquí que yo les destruiré. Oiga, ¿con qué? Con la tierra. Imagínense, por causa del pecado hasta la tierra paga el precio, hermano. Y mucha gente dice, pero ¿cómo Dios nos va a destruir con fuego y que no sé qué, que no sé cuándo? Si Dios lo hizo una vez ya, ¿usted cree que no lo va a hacer otra vez? Si Dios lo hizo con Sodoma y Gomorra, ¿usted cree que Dios no lo va a hacer otra vez? Porque Dios se cansa, llega un momento, hermano, que la paciencia, la gracia se acaba. Es como cuando usted le dice a su hijo, mira, no sigas así, te voy a castigar. Y el hijo sigue en su necedad. Y usted todavía le tiene paciencia y le mira, pero te advierto. Y le advierte una y tres veces. Y el niño sigue igual. Viene el momento que su paciencia se acaba. Y usted lo único que tiene que hacer es ¿qué? Agarrar, nosotros le decimos el cincho, en México le dicen el cinto, ¿verdad? Y tiene que darle sus cinchazos. ¿Por qué? Porque hay un momento que la paciencia se acaba. Y así meramente Dios también. Hay un momento en que la paciencia de Dios se termina. ¿Cuánto tiempo, cuántos años les dio a ellos, a los antidiluvianos? 120 años. Aquí vemos Dios hablándole a un hombre que había hecho la diferencia en ese tiempo. Cuando usted ve, dice, pero Noé, amén, halló gracia ante los ojos de Dios. Dios está hallando gracia en usted y en mí. Dios está viendo la diferencia entre usted y mí. Pregúntese usted y haga un análisis si Dios está viendo en usted la diferencia, si Dios está hallando en usted gracia o lo está viendo como los que no conocen a Dios, los que viven en el mundo, los que viven conforme a sus antojos y a sus deseos. Preguntémonos nosotros si estamos siendo la diferencia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Y a quién es que Dios declara sus asuntos? Aquellos que tienen comunión con Él. Aquellos que tienen una vida de devoción con Él. Una vida de intimidad con Él. Porque ahí vemos a Dios diciéndole a Noé su programa, su plan, su propósito. ¿Y cuál era su propósito? Y no crea que Dios se deleita en castigar al hombre. Si usted ve en Génesis 6:6 dice, y le dolió al Señor su corazón. Él sintió dolor, él sintió lástima, él dijo, pero ¿por qué? Si yo no quiero destruirlos. Si yo no quiero tratar con ellos. Pero al ver que, hermanos, se habían corrompido sexualmente, al ver que se habían corrompido en la violencia, hermano, como vemos hoy en día, Dios tiene que tomar acción. Llega un momento que la paciencia de Dios se acaba. Bendito es el Señor. Y por eso vemos en el 13 Dios declarándole a su siervo los planes que él tenía. ¿Verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Le dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser,
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Es el hombre que arruina todas las cosas por causa del pecado. Si usted ve el principio, todo era paz. En el jardín del Edén, todo era tranquilidad. Todo estaba bien, hermoso. Pero por causa de ¿quién? Del enemigo, pero que el hombre se dejó engañar por Satanás. Todo fue diferente. Tuvieron que salir de ahí. Los años, la vida del hombre se iba cortando por causa del mismo pecado. Por causa del mismo pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Veamos ahí Juan 3, gloria al Señor, 36. Alabado sea el nombre del Señor. Juan 3, 36 dice, vemos ahí, hermanos, a Juan hablando acerca del Hijo. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué? No verá la vida. Sino que, oiga, la ira de Dios está sobre él. Este texto, hermano, afirma lo que estamos diciendo. Que toda persona que no ha creído en el Hijo, aunque por muy buena que parezca, aunque practique religión, aunque adore a María, aunque adore a San Pedro, aunque tenga muchas imágenes en su casa, pero hermano, aunque ayude a los pobres y aunque haga lo que haga, si no ha creído en Jesucristo, ¿qué dice la Biblia? La ira de Dios está sobre él. Y vemos aquí quién está hablando, Juan el Bautista, el que iba a preparar el camino al Mesías. Porque ahora en este tiempo una nueva gracia se ha derramado sobre la tierra para que el hombre pueda tener un medio para poder buscar a Dios. La gracia de Dios se ha derramado sobre la tierra para que de alguna manera el hombre se acerque a Dios. Pero cuando el hombre rechaza el evangelio, cuando el hombre rechaza a Jesucristo, lamentablemente está bajo juicio. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Cristo Jesús. Bendito es el Señor. En primer lugar, vemos que la gran misericordia de Dios hacia sus criaturas. Veamos Juan, gloria al Señor, 4:11, gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Vemos ahí, dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Vea usted aquí nada más y nada menos que el Jesús, Dios con nosotros. Él se hizo hombre. ¿Para qué? Para venir a buscar a los pecadores.
Él es tan grande la misericordia de Dios, es tan grande el amor de Dios, que el Hijo de Dios dejó su trono allá en el cielo, dejó su trono de majestad, dejó su trono de gloria, dejó su trono donde ángeles le servían a Él. ¿Para qué? Para venir a buscarnos a usted y a mí. Para venir a buscar a aquella mujer que aunque practicaba religión, pero aunque sabía de la religión, pero sin embargo, hermano, estaba en pecado y estaba bajo la ira de Dios. Porque prácticamente y el Señor le estaba diciendo, tú estás muerta espiritualmente. Y comenzó a decirle, bueno, y comenzó el Señor a sacarle, Jesucristo comenzó a sacarle los trapitos al sol, ¿verdad? Porque cuando le dice, ve y trae tu marido, oiga lo que le dijo, no tengo marido. Bien has dicho, le dijo el Señor, porque 5 has tenido y con el que ahora estás, tampoco te has casado con él, le dijo. Imagínense qué tremendo. Y sabía de religión porque vemos que lo que estaba hablando con Jesús eran situaciones religiosas. Sabía de religión, ¿verdad? Pero ahí vemos el amor de Dios a través de Jesucristo, el amor de Dios encarnado, buscando a aquella mujer que era pecadora. Y aquella mujer entendió que Él era el Mesías. Y después vemos una gran predicadora. Maravilloso es Dios, ¿verdad? Porque esa es la gran misericordia de Dios hacia el hombre, hacia el ser humano. Porque Dios no va a dejar que el hombre se pierda sin que tenga oportunidad. Por eso es que en esta hora, hermanos, si alguien entre nosotros está viviendo en pecado, si alguien entre nosotros también no ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, hoy es el día en que Dios te está llamando. Hoy es el día que Dios ha traído esta palabra para que tú digas, yo me rindo a sus pies. Vemos también, hermanos, en Juan 16:8, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. 16:8. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Gloria a Dios. 16:8. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito es el Señor. Que nos dice así. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Oiga eso. En primer lugar, estábamos hablando, ¿quién vino a buscar al hombre? Jesucristo mismo, ¿verdad? Y el hombre pudo verlo, pudo ver sus obras, pudo ver aquellos grandes milagros que Él hacía, ¿verdad? Cristo mismo en la tierra, Dios mismo, Dios con nosotros, Emmanuel. Pero después, cuando ya Él estaba a punto de entregar su vida por usted y por mí, Él habla esta palabra. Y Él dijo, les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, les enviaré un consolador.
Y él dijo, y él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Él hará lo mismo que yo he estado haciendo con vosotros. Y vemos, hermano, aquí está hablando de quién, del Espíritu Santo. Por eso es que cuando usted ve, hermano, Dios siempre buscando la forma de que el hombre se acerque a Él. Y aquí vemos en contraste con el pasaje que tomamos como base, que la misericordia de Dios volvió de alguna manera a que el Espíritu Santo de Dios volviera al hombre ya completamente, ¿verdad? En aquellos tiempos usted veía que, y solamente dice la palabra, y vino el Espíritu Santo sobre Sansón. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Venía el Espíritu Santo por momentos y hacía lo que él tenía que hacer, ejecutar juicio. Tanto así que un día con la quijada de un asno mató, parece que, no me acuerdo si 300 personas. 1000, perdón, 1000 personas. Gloria al Señor, gloria a Dios por estos hombres, gloria a Dios. Oiga, mató 1000 personas. ¿Con qué? Con la quijada de un asno. Porque era un juicio de Dios ejecutado ahí. Pero aquí la palabra clave es, y vino el Espíritu Santo sobre Sansón. Pero vemos que en estos tiempos, después de que Jesús resucitó y ascendió al cielo, descendió el Espíritu Santo sobre aquellos 120. Y ahora que los capacitó, los preparó. ¿Para qué? Para que llevaran las buenas nuevas de salvación, para que buscaran al hombre que estaba perdido, para que buscaran al hombre que estaba bajo juicio y pudieran acercarse a Dios. Y vemos, hermano, tanto fue la capacidad que Dios le dio, que usted ve a Pedro, después de ser lleno del Espíritu Santo, en su primer sermón se convierte en 3000 almas. Oiga, 3000 personas libradas del infierno. Qué bueno es el amor de Dios. Y de ahí vemos, hermano, el Señor comienza a traer y a traer y a traer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios estaba sobre ellos. Por eso es que el Señor nos llama a usted y a mí a ser llenos del Espíritu Santo. Siempre, a veces, muchas veces usted va a ver en la Biblia que el apóstol Pablo les preguntaba, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos decían, no, si ni siquiera hemos sabido de eso. Ellos conocían la palabra, pero no sabían del Espíritu Santo. Y ellos venían y oraban por ellos, imponían sus manos y comenzaban a hablar nuevas lenguas. Y comenzaban, hermano, a glorificar el nombre del Señor. Y aún aquellos hombres, los apóstoles, se quedaban admirados que aún sobre los gentiles, sobre Cornelio y sobre aquellos hermanos que no eran, hermanos, parte del pueblo de Israel, el Espíritu Santo los llenaba, los ungía con poder y gloria. Se quedaban atónitos, perplejos de cómo el Espíritu Santo tomaba control de ellos. Y por eso es que la promesa es para usted y para mí. ¿Por qué? Dios hace eso. Porque Dios quiere usarte a ti para que otros conozcan a Jesús.
Porque Él dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dijo, y me seréis testigos. O sea, yo les voy a dar poder, ¿para qué? Para que lleven la gran comisión, para que otros que no me conocen puedan conocerme, para que aquellos que están bajo el juicio, bajo la condenación, puedan ser libres para mí. Qué lindo es el amor de Dios. Imagínense, usted y yo que decíamos, pensábamos que no valíamos nada y que nadie no nos quería. Muchos perdidos en los vicios, muchos perdidos en cosas que no edificaban, que no eran buenas para nuestra vida. Dios viene y trata con nosotros y nos cambia, nos rescata y nos hace instrumentos para su gloria. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Maravilloso es el Señor. Por eso Jesús les dijo aquí, gloria al Señor, que el Espíritu Santo iba a seguir, hermano, buscando, iba a seguir haciendo la obra que Él hacía, gloria al Señor. Dice, y Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Porque ¿sabe qué? Siempre que una persona cree en Jesucristo, hay dos agentes ahí. El primero es el Espíritu Santo. El segundo es la palabra. Al oír la palabra, aquella persona comienza a poner atención y es el Espíritu Santo que le va revelando, que le va haciendo entender su condición y su necesidad de Dios. Amén. Y vemos que en Hebreos 1:1, gloria al Señor, ¿se me pueden ayudar ahí? Nos dice la palabra, Hebreos 1:1, gloria al Señor. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, gloria al Señor. Hebreos 1:1, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y vemos que Dios, habiendo hablado, dice, óigame, Dios hablando, dice, habiendo hablado, oiga, de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Oiga, porque usted ve el testimonio de Jesucristo viene desde hace mucho tiempo. El nacimiento del Mesías de una virgen es profetizado antes. El sufrimiento de Cristo usted lo ve también en Isaías y en muchas partes de los profetas. Y usted va a ver ese contraste que cuando Mateo está hablando del Mesías y dice, y esto fue lo que dijo el profeta, vea, dando testimonio de lo que Dios había hablado anteriormente. Entonces dice, y habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice el siguiente, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Oiga, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. ¿Ah? ¿Por quién nos habla hoy? Por el Hijo. Él nos vino a buscar. Ahí donde la palabra dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga
vida. Oiga, vida eterna. Bendito es el Señor. Maravilloso es Dios. Él ha hablado de diversas maneras. Y ahora Dios está hablando a través de usted. Pero es el Espíritu Santo que está en usted. Porque es el Espíritu Santo quien le ha hecho a usted entender el plan de salvación. Es el Espíritu Santo que le ha hecho entender a usted las buenas nuevas. ¿Sabe que cuando Noé hablaba al pueblo, era Jesucristo, el Espíritu de Cristo, el que lo usaba a él para decirles arrepiéntanse? Dios ha dicho que va a mandar un diluvio. Dios ha dicho que la tierra va a ser destruida con agua. Y ellos lo que hacían era burlarse. ¿Cuándo ha llovido? Tú estás loco. Nunca ha llovido. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no caía agua del cielo, sino que de la tierra brotaba un rocío que regaba la tierra. Era bien diferente. Ahora, cuando usted le dice al pecador, arrepiéntete porque va a venir fuego sobre la tierra, y ella dice, ¿cuándo ha caído fuego sobre la tierra? Cuando usted le cita lo que dice Pedro, que los elementos ardiendo serán deshechos y todas las cosas creadas, todo será destruido. Ellos dicen, pero ¿cómo vas a creer eso? Igual que en aquel tiempo. Porque para ellos, hermano, eso es mentira. No creen ellos. Pero nosotros sabemos que si Dios ya derramó juicio anteriormente, Él lo va a hacer. ¿Verdad? Él nos habla de diversas maneras. Él ha buscado todo este tiempo de gracia. Cuando Dios le habló a Daniel de las 70 semanas, vemos, hermano, que el cumplimiento de la semana 69 se cumple en aquel día cuando Jesús fue aclamado, cuando Jesús se montó en aquel burrito y donde aquella gente, hermano, tiraba sus mantos para que Jesús pasara, donde aquella gente ponía palmas para que Jesús pasara y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese día se cumple la semana 79, pero cuando Él muere, gloria al Señor, desde ese tiempo para acá, solamente queda restante una semana. Y esa semana es el tiempo de gracia que la iglesia y el mundo ha tenido para que el hombre se arrepiente y busque a Dios. Porque para nosotros parece un tiempal, pero para Dios 1000 años es como un día. Y un día es como 1000 años, dice Pedro. El tiempo es corto ya. Cristo viene pronto. El tiempo es corto ya. Y un día la gracia, la misericordia de Dios se va a terminar. Y este mensaje es para todos aquellos que no tienen a Jesús, pero también es para la iglesia, para que de alguna manera usted y yo vivamos conforme a la palabra de Dios. Porque es duro decirlo, pero es realmente usted y yo tenemos que huir del pecado. El Señor dice, apartaos de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, para que no seáis destruidos con ellos. Porque el deseo de Dios es que usted y yo seamos un pueblo apartado, un pueblo diferente, un pueblo consagrado a Él.
Ese es el deseo de Dios. Que el tiempo de gracia sea muy aprovechado. Que si usted falla no es porque usted quiera, sino porque su debilidad, su humanidad. Pero no es porque usted se deleite en el pecado. Y usted viva así de esa manera. Dios nos llama a apartarnos de eso. Bendito es el Señor. En los días de Noé, Dios esperó pacientemente durante 120 años. Era suficiente tiempo para que la gente dijera, realmente es cierto lo que va a suceder. Y creyeran a la palabra que Jesucristo, el Espíritu de Cristo hablaba a través de Noé. Pero ¿qué pasó con la gente? Estaban casándose, dándose en casamiento, estaban viviendo al día a día normal, no pasa nada, no hay nada, todo sigue igual. No tengan miedo, porque sabe que el mundo secular lo que dice, ustedes hablan puras pamplinas, lo que quieren es que nosotros dejemos de disfrutar la vida y vivamos con miedo. Eso es lo que dicen. No quieren escuchar un mensaje de alerta. No quieren escuchar un mensaje que les diga, apártense del pecado. No quieren. Porque quieren vivir a su manera y a su antojo. Y dándole la espalda a Dios, rechazando a Dios. Mas sin embargo, la gracia de Dios todavía, la paciencia de Dios sigue todavía hasta el día de hoy. Porque el amor de Dios es tan grande, hermano. Bendito es el Señor. El Señor nos esperó pacientemente. Veamos segunda de Pedro 3:15. Gloria al Señor. Si me ayudan por favor ahí, gloria a Dios. Segunda de Pedro 3:15. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito Dios. Oiga lo que dice la palabra. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor, ¿para qué es, hermano? Hermano, Él no quiere que usted y yo nos quedemos de su venida. Él no quiere que usted y yo muramos en pecado. Porque sabe que usted podría estar aquí, usted y yo podíamos estar aquí, pero podríamos estar mal. Porque una cosa es que usted me mire a mí y diga, uy, qué hombre. Y que usted piense que porque estoy aquí, estoy en santidad. Es Dios quien conoce los corazones. Es Dios que conoce mi condición y conoce su condición. Pero el llamado de Dios no es para que usted diga, no, estoy en pecado, me alejo, me voy. No, el llamado de Dios es para que usted se analice. El llamado de Dios es para que usted se analice y vea su condición ante Él. Y no es para que usted diga, no, pues estoy mal, ya no voy a la iglesia, me aparto de Dios, me voy al mundo, me declaro completamente fuera del evangelio. El llamado de Dios y la paciencia de Dios es para que usted diga, Señor, de verdad, yo reconozco mi condición.
De verdad, yo reconozco que estoy mal, reconozco que he estado fallando, reconozco que he estado haciendo esto, pero aquí estoy arrepentido ante ti, me arrepiento, me vuelvo a ti. Yo sé que tú has tenido paciencia conmigo. Y es para que usted se ponga a cuentas con Él. Porque el deseo de Dios no es que usted se aparte de Él, ni que usted se vaya al infierno. El deseo de Dios es que usted diga, reconozca y diga: Señor, me arrepiento ahora, me entrego a ti. Si hay cadenas que romper, rómpelas ahora. Si hay cadenas que romper, usted, hermano, le dice al Señor: ahora yo me declaro libre. Ahora rómpelas, Señor, en el nombre de Jesús, y soy libre. Sí, hermano. Porque el llamado de Dios a apartarnos, a alejarnos de todo aquello que, hermano, nos destruye espiritualmente. Alabado sea el nombre del Señor. Porque vemos, dice ahí: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Usted cree como Dios, usted cree que Dios no anhelaba que aquella gente entendiera? Y usted dice: pero solo una arca había. Para Dios no era imposible que el hombre creyera y todos comenzaran a hacer más arcas, de manera que pudieran salvarse. Pero qué triste que mejor los animalitos fueron, entraron, y el hombre no entró. Como también nuestro amado hermano Pablo dice: según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Gloria al Señor. Porque el amor de Dios es tan grande que Él no quiere, hermano, que usted y yo nos quedemos cuando Él venga. El deseo de Dios es que usted y yo estemos preparados. Cuando suene la trompeta, usted pueda escucharla. Y en el momento usted va a ser transformado, y de repente va a comenzar a levantarse y va a comenzar a ver que se va despegando del techo de la casa, y lo va a ir viendo más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito, y de repente ya ni lo va a ver. Y va a entrar a la patria celestial. Porque la misericordia de Dios es tan grande. Si usted se pone a meditar y usted ve la maldad del hombre, usted cree que Dios no está cansado de eso. Hermano, si aún en este país usted ve que de repente sale un muchacho por ahí, se va a las escuelas donde hay niños inocentes, donde hay personas inocentes que no deben nada contra él, y llegar a un arma y comienza a disparar a mansalva a quien se le pone por enfrente. ¿Usted cree que a Dios no está dolido con eso? ¿Usted cree que Dios no está dolido cuando los mercaderes del mal agarran, hermanos, secuestran una niña para llevársela a lugares donde las prostituyen, donde las tienen ahí, hermanos, amenazadas, que si huyen las van a matar? Eso está pasando en el mundo. Eso está pasando. Y muchas de los videos pornográficos que la gente ve, hermanos, son de jóvenes que las tienen manipuladas. Porque de ellos hacen dinero para ellos. Eso es terrible. A Dios le duele en su corazón ver
Hermano, cómo la gente inocente paga en manos de sus detractores. Dios ya está harto de eso. Si usted ve nada más las noticias en México de esos lugares donde han desaparecido cantidades de personas, es terrible. Pero la paciencia de Dios todavía sigue, la puerta sigue abierta. Voy a ir cerrando, gloria al Señor. Vamos a ver, analizar los textos rápidamente. Y quisiera que buscáramos Jonás, gloria al Señor, 3:4, gloria al Señor, aleluya. Jonás 3:4, gloria al Señor. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo de aquí, ¿qué dice ahí? ¿Qué sigue diciendo? De aquí. Oiga, ¿cuánto tiempo le dio el Señor de gracia ahí? 40 días. Tuvieron un espacio ellos de 40 días. Pero ellos escucharon el mensaje. Ellos escucharon atentamente. ¿Y qué estaba pasando ahí? Los mismos pecados, sexualidad, inmoralidad sexual, violencia. Si usted se pregunta, y a veces nosotros criticamos a Jonás y decimos, bueno, pero Jonás, ¿y por qué no quería hacer caso? ¿Porque era rebelde al llamado de Dios? No, él tenía un motivo. Él sabía que era un pueblo sanguinario. Él sabía que cuando ellos agarraban a un enemigo, hermano, le arrancaban el cuero y lo dejaban, hermano, así lo sollojaban, le iban arrancando el cuero y lo tenía ahí colgado. Los ninivitas eran tremendos, terribles, pero se arrepintieron. Ese tiempo de 40 días ellos lo aprovecharon y dijo al rey, habrá ayuno nacional. Tanto así que los niños no comieron. Y a veces usted no viene a la iglesia porque, ay, mi niño va a estar pidiendo comida. Hasta los animales no comieron. Y usted dice, no, es que si me voy para el ayuno, el doggy no va a comer. Imagínense excusas. Pero ellos se arrepintieron. Ayuno nacional. Buscaron a Dios. Y no fue derramado juicio sobre ellos. En el caso del rico agricultor, veamos Lucas 12:20. El tiempo fue ahí bien corto. Lucas 12:20, gloria al Señor. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Oiga, necio, fueron horas de gracia que el Señor le dio. Conocí la historia de un muchacho que era de la pandilla 18 en mi país. Una sierva de Dios, que Dios la usaba en profecía, salió a su encuentro en un lugar muy conocido de ahí de Quesaltepeque. Y ella le dijo, varón, Dios me ha dicho que te arrepientas ahora, que lo que te da solamente son unas pocas horas, porque si no te arrepientes ahora, ya no habrá oportunidad.
Y él le dijo: cállese, vieja loca, usted ni sabe lo que está diciendo. Y comenzó a maltratarla. Hermano, no pasó mucho tiempo cuando ya lo estaban esperando los enemigos, los contrarios a él, y le pegaron de balazos en su cuerpo. Y lo vieron a él deteniéndose en las paredes hasta que sucumbió. Porque a veces Dios siempre nos va a hablar. Dios siempre va a dar una oportunidad, un tiempo de gracia. Pero si la persona no aprovecha ese tiempo de gracia, le vino a dar de gracia. Porque el amor de Dios es tan grande. Bendito es el Señor. El rico, ese hombre había cultivado, había llenado sus graneros. Y digo: alma, reposa, tranquilízate. Tienes muchos bienes para muchos años. Pero solo se había ocupado de lo material. Solo se había ocupado de llenar su granero, de buscar dinero. Pero de lo espiritual, nada. No se congregaba, no iba a la iglesia casi. Solo iba los sábados. O a veces se brincaba sábado, iba los domingos. Casi no iba. Solo se preocupaba por el money. Lo más triste es que cuando él pensó que tenía una vida realizada, oyó la voz del Señor que le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, pero tú te has preocupado solo por lo material, no has buscado a Dios. Allí fue lo triste para él. En el caso de Belsasar, fueron pocas horas después de que Daniel le interpretara aquellas letras que habían aparecido en la pared. Fueron pocas horas, poco tiempo. No más que Daniel le habla esa palabra, ya, hermano, los enemigos estaban entrando ya. Y aunque era una ciudad impenetrable, estaba rodeada de muros por todos lados. El enemigo le había entrado donde ellos ni siquiera se imaginaban. Habían secado los acueductos donde entraba el agua para ellos, donde ellos se abastecían de agua. Los secaron y allí se metieron. Cuando vino a sentir él, ya estaba con la espada en la nuca. Y ya no había oportunidad. Ya no había esperanza. Hace muchos años en El Salvador también iba un bus de Quesaltepeque a San Salvador, a la capital. E igualmente una mujer de Dios se subió al bus. El motorista, como siempre, van oyendo música ahí mundana. Y ella, aún así, predicó habló lo que Dios le había revelado. Y les dijo: el Señor los está llamando ahora. Apártense del pecado ahora, arrepiéntanse ahora, porque Dios les está dando una última advertencia. Si ahora ustedes no buscan a Dios, ya no van a tener otra oportunidad, les dijo. El motorista le subió volumen a la música y dijo: cállese, vieja loca. Usted no sabe lo que está hablando. Usted está loca. Y muchos comenzaron a hablar en contra de ella y de la profecía, de la palabra que Dios estaba hablando a través de ella.
hermano, no tardó mucho tiempo en que ella llegó a la parada del Ángel. Era un lugar donde procesaban la caña de azúcar, donde creo que todavía lo hacen, ¿verdad? El ingenio, le dicen, ingenio, el ingenio. Cabalito, ahí estaba la parada de buses. Ella se baja ahí y cuando el bus continuó ya comenzaba una bajada, una pendiente. Y a ver qué pasó ahí, pero se le fueron los frenos al bus y fueron a dar abajo, a caer en el río, creo que se llama Tomayate, parece. A Salguate, perdón, a Salguate, gracias pastor, a Salguate. Pero hermano, en ese lugar todos murieron. Todos murieron. ¿De qué sirve que ellos hayan creído la palabra cuando ya se habían perdido? Si usted se pone a pensar, ¿de qué sirve que las personas crean en Dios o crean en la palabra de Dios cuando ya están en el infierno? ¿De qué sirve? Cuando Dios aquí nos está dando la oportunidad. Cuando Dios aquí nos está abriendo sus brazos de misericordia y nos dice: pónganse a cuenta conmigo, vivan para mí, búsquenme, no practiquen religión, yo quiero comunión. No practiquen religión, yo quiero intimidad con ustedes, quiero que me conozcan. Porque lamentablemente hoy en día, hermanos, venimos a la iglesia, pero mucha gente no sabe qué es tener comunión con Dios. Y véalo usted cuando hay convocatoria de oración. Porque el que no valora esos tiempos de oración no ha entendido lo que es ser hijo de Dios. Dios nos ama y Él no quiere que usted y yo nos perdamos. Bendito es el Señor. Voy a cerrar aquí porque ya me pasé del tiempo. Y yo creo, y no, lo que menos quiero es que se cansen. Gloria al Señor. Bueno, si se cansan, pues ya van a descansar. Gloria al Señor. Así, hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Y voy a dejar a nuestro pastor con nosotros. Y gloria al Señor. Mande.